hacemos un punto ahí, Nicolás. Recién hablábamos, esto sirve para acercarnos, para pensar. O sea, la peluquería es un corte de pelo, es algo que cualquier ciudadano es lo más común. O sea, cuando él tiene... Es más, el otro día leía que para ciertos economistas uno de los índices es la compra de ropa interior. ¿Vos sabías que la compra de ropa interior está entre los índices para las crisis económicas? Esto significa que la gente cuando compra ropa interior, cuando sube el crecimiento de la compra de ropa interior, es porque la economía va bien. Claro. Porque es lo último que uno compra. Claro. Siempre, total, lo que está tapado. Matando, no, es verdad, es así, funciona así. Se lo estudia en las universidades donde se enseñan carreras de grado de economía. Ahora, el corte de pelo es algo que quizá uno resigna. Y no hay valores de referencia. Ese es el principal problema de la inflación. ¿Qué hace la política para enfrentar este gran problema? Y lo pregunto siempre, lo pregunto en campaña. Siento que la política no hace nada para la inflación. Es como que si lo hacemos mal, si no, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, lo que pasa, Juan Cruz, es que, a ver, hay distintas políticas, ¿no? Claramente, acá no todos pensamos de la misma manera, ni tenemos el mismo planteo, ni defendemos los mismos intereses. Vos recién mencionabas, y ella señalaba, vos mencionabas el tema de los salarios, ella mencionaba el tema de la jubilación mínima, algo en lo que permanentemente nosotros insistimos en el sentido de que viene hace años, que se viene perdiendo. Desde el 2015 esta parte, más o menos el 23% perdieron la jubilación en términos reales, ¿no? Y siguieron cayendo en el 2021. Los salarios, salvo los salarios privados registrados, ¿no? En blanco, que tuvieron una leve mejoría este año, ¿no? Con respecto a la inflación, pero después el resto de los trabajadores, de las trabajadoras, que cada vez son más quienes están en una situación de informalidad, quienes están en una situación, digamos, de contrapropismo, pero ahí te pongo un punto. Por ejemplo, no te digo porque Buenísimo está diciendo porque, a ver, estuvo sentado hace un minuto nada más Esper, habló de una reforma laboral y él dice que la va a llevar al Congreso de la Nación. ¿Estás de acuerdo con una reforma laboral? ¿Crees que es necesaria una reforma laboral? Lo que pasa es que cuando habla de reforma laboral, Esper y todos los que piensan como él están hablando de flexibilizar aún más las condiciones de trabajo, quitarle derecho a las trabajadoras y a los trabajadores. No están hablando de, por ejemplo, lo que sostenemos nosotros, que es, por un lado, la reducción de la jornada laboral, porque hay lugares de trabajo donde se hacen jornadas de 10, 12, 14 horas por día, donde las empresas tienen una altísima rentabilidad a costa de superexplotar a muchas de sus trabajadores y trabajadores, y por otro lado tenés trabajadores que no tienen un empleo estable, ¿no? Y nosotros hicimos un planteo, hay 900.000 puestos de trabajo que se podrían crear, si solo afectás las grandes empresas de la Argentina, se podrían crear 900.000 puestos de trabajo si reducís la jornada a 6 horas y repartís las horas de trabajo con un salario igual a la canasta familiar. Otra medida es el tema del salario. O sea, no pueden seguir siendo los trabajadores. Siempre se habla, no, bueno, pero los empresarios, el margen de ganancia. Por ejemplo, esos empresarios dejaron tirados, esos trabajadores que pusieron en marcha esas empresas, muchísimas de esas empresas como Sanón en Neuquén. De hecho, acá Neuquén. Trabajamos con empresas recuperadas. Bueno, muchas otras. Bueno, mi compañera Miriam Breckman es reconocida por montones de trabajadoras, de trabajadores, por ser defensora, y otros obviamente está lleno de abogados, de contadores, de todo tipo de profesionales que están al servicio de las grandes empresas para perjudicar a los trabajadores. Totalmente de acuerdo. Digo, entonces, no sé por qué ahora de repente un ataque hacia mi compañera Miriam Breckman que... Fabio, y segundo, el tema de nuestra dieta, hace años que nosotros, es más, hemos presentado proyectos que ningún gobierno, ni el macrismo, ni el kirchnerismo, nadie quiere discutir, ningún bloque quiere discutir, que todo funcionario político cobre lo mismo que un trabajador. Ahí te voy a decir que no. Hay que nivelar para arriba. Hagamos que un trabajador cobre lo que gana un diputado. Pero Juan Cruz, nosotros, yo coincido con esa idea, coincido con la idea de que hoy un trabajador no tiene un salario como el que debería tener. Ahora, por supuesto, en eso estamos de acuerdo. El problema es el concepto, obviamente, el problema es el concepto. De lo que nosotros aspiramos, que ningún legislador, ningún funcionario político esté por fuera, tenga un privilegio, sino que viva como un laburante. Obviamente, eso no quiere decir que hoy los trabajadores o trabajadoras cobren lo que corresponde. Por ejemplo, nosotros planteamos que cobren lo mismo que un docente, que una docente. Bueno, obviamente los docentes no cobran lo que corresponde, como muchos otros sectores de trabajadores. No, digo, está bien, es concordante con el tema que estamos diciendo. Pero por eso, ¿qué laburante puede No, yo viajé a ver a mi familia a Córdoba para Navidad y me salió más de 5.500 pesos el colectivo, ¿no? Obviamente. Después son 12 horas, yo digo, al torneo son 4. Son 7, 8 horas, un poquito más, depende. Y un avión, ¿cuánto? Ese es el gran problema.
problema. Laburante queda todo restringido. No, por supuesto. A ver, cada vez hay más personas que a lo sumo pueden ir un fin de semana, un fin de semana largo, van algunos días a tomarse un descanso, obviamente, porque se hace cada vez más difícil. Y mucha gente, obviamente, no tiene posibilidades, ¿no? A ver, Fernando, estamos ahí, por ejemplo, Sierra de Córdoba, mirá. Sí, bueno, estamos acá en este micro acá a Capilla del Monte. Sí, señor, ¿cómo le va? ¿Se va de vacaciones? Sí. A Capilla, obviamente. Ah, la falda. ¿Qué tal? ¿Y cómo pagó el viaje? ¿Le pareció caro? ¿Cuánto plata se lleva? Y mucha plata nos llevamos porque tenemos pensión completa. Ah, van con un pack de turismo. Claro, por la obra social. Por la obra social, o sea, le salió más o menos baratito. Sí, sí. ¿Y qué obra social será? Bueno, ahí está apurado. Hay que anotar. Caballero, ¿cómo le va? Seguramente PAMI. ¿Se va de vacaciones? Sí, señor. ¿Se va a qué parte de Córdoba? Carlos Paz. A Carlos Paz. ¿Qué le parece estas vacaciones con respecto a las demás? ¿Saladita? ¿Barata? ¿Gasolera? Me da lo mismo a mí. ¿Va por un paquete de turismo? Sí, yo voy a eso. También, bueno. Está bien, Ahí mucha está, Fer. suerte. Ahí seguimos. Seguimos, a ver, esta es la cierta, a ver, eso es lo cierto y lo que está pasando, digo. Sí. Por ejemplo, está tu caso, vos fuiste a saludar a tu familiar, hay gente que va y vuelve de hacer cosas en Buenos Aires, está comprando un pasaje en colectivo le sale 5.000, 6.000 pesos para una distancia clásica de República Argentina. Pero, por ejemplo, aparece en avión te cuesta exactamente más todavía. Sí, Saca un no, pasaje de un lugar a Mendoza, conocer la provincia, tenés que irte de un día, te sale 25.000 pesos. Ida solo si es para día de mañana, tenés que hacer algo. Sí, si no tenés chicos, porque si son una familia de 4, por ejemplo, te gastas solamente 100.000 pesos en pasaje. Claro, y por ejemplo el tema del previaje, ¿no? Que ahí hay un tema con las empresas que, a pesar de que reciben subsidios del Estado, muchas de esas empresas, si vos te fijas, han aumentado los precios mucho más que... ¿Crees que el previaje fue beneficioso que la o inflación. termina siendo...? Mirá, obviamente muchas personas pueden acceder. Lo que te quiero decir es que si vos comparás los precios, en muchos casos apareció el previaje y aumentaron enormemente. O sea que la diferencia para la persona que pudo acceder al viaje no fue tanta. Como, a ver, si vos das un subsidio, bueno, tendría que haberse exigido que las empresas mantengan un... Que la temporada fue récord, ¿eh? No, hay que destacar que la temporada... Sí, ahí Angie te digo, así como fue récord, te tengo que decir que impusiste un límite para viajar al exterior. Pusiste un previaje, alentaste todas las posibilidades para que sea récord. Igual se viajó. Yo lo que creo, por eso digo, que acá hay mencionaban de la posibilidad de viajar por una obra social, por un sindicato. Bueno, hay muchos, ¿no? Son conquistas históricas. Cuando vos hablabas antes de la reforma laboral que se propone. Bueno, una de las conquistas de muchos trabajadores y trabajadoras es tener algunas hosterías, algunos hoteles de sindicato que son más baratos, ¿no? Donde poder vacacionar. Bueno, eso cada vez menos porque la cantidad de trabajadores que hoy están precarizados, informales, que no tienen derecho a sindicalizarse absolutamente a nada, no, es enorme. Además de dirigentes sindicales, obviamente, que no están al servicio de los trabajadores. Nicolás, ¿no? vos estás haciendo este planteo que me parece correcto, o por lo menos concordante con tu posición, pero a la vez acá dentro del programa vemos que cada vez más gente se tira en contra de los sindicatos, pensando que son mafias, en contra de los políticos, y son voces que en las últimas elecciones también se hicieron oír. Entonces, ¿qué está pasando acá? La izquierda es una elección histórica, pero esta voz antipolítica también es cada vez más fuerte. Claro, y bueno, obviamente que mucha gente ha tomado, si querés, el personaje de Milei, ¿no? que habla contra la casta. Sin embargo, bueno, rápidamente dijo que Macri no era de la casta, y ya tiene un acuerdo que está tejiendo con sectores, digamos, de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente que más bien tanto él como Esper son más una colectora de ese sector, de Juntos por el Cambio, y tienen planteos similares, ¿no? Y que la izquierda es una fuerza independiente, ¿no? Nosotros apostamos una política desde la clase trabajadora, desde otros sectores. Por eso nosotros rotamos nuestras bancas, destinamos el resto de la dieta a aportar a las luchas de los sectores populares. Es decir, por eso es una convicción profunda. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Digo, ahora, el tema de los sindicatos, ¿no? Una cosa son los dirigentes sindicales y otra cosa es para qué debería ser útil el sindicato. El sindicato debería ser útil para que las trabajadoras y los trabajadores puedan defender, por ejemplo, el salario. Hace 4 años que cae el salario en la Argentina de manera consecutiva y los sindicatos no hacen nada, absolutamente nada. Están con un gobierno, están con otro. Los grandes sindicatos deberían servir para organizar a los trabajadores. Yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con... A ver, yo no soy empresario, no tengo nada, no pienso ser empresario, como dice Fabio, no tengo ganas. Pero la pregunta es, vamos a suponer, vos decís,
el empresariado permite o hace que baje el ingreso, ¿no? El sueldo. ¿Cómo le obligás vos a un empresario que aumente el sueldo si no tiene ingresos? O está totalmente sentida está sentido su capital. Mira, ¿Cómo le decís a ese tipo? Tomo esto que vos decís. Aumentá si no tiene. Tomo esto que vos decís, Juan Cruz, porque me parece que a veces que eso quizás que te enfrente, que el pyme te escuche y diga, pero el caño no puedo pagar la luz, me pide que pague más sueldo. Por eso, una cosa es un pequeño negocio. Yo te hablo de las grandes empresas. Por ejemplo, Arcor u otras empresas que han ganado fortunas, ¿no? Arcor más de 8.000 millones de pesos que tuvieron de ganancia. Sin embargo, son las empresas alimenticias que te aumentan los precios y los productos de primera necesidad, ¿no? Las alimenticias, por ejemplo. A ver, un verdadero control de toda la cadena de los trabajadores, ¿no? Tanto en la producción, en la distribución de los grandes supermercados, por ejemplo, que se la llevan en pala, no podemos decir que no. Bueno, ahí es donde vos ves cómo siempre ellos tienen que aumentar su margen de ganancia. Ahora, ¿cuál es el margen? ¿Por qué el margen de pérdida siempre es para el trabajador que pierde el salario, por ejemplo? Entonces, ahora tenemos que ir a eso, a las grandes empresas que son responsables además, como te digo, del aumento de los productos de primera necesidad. No solamente abrir los libros de contabilidad, ver claramente la ganancia, sino un control total, porque hay todo tipo de maniobras, ¿no? Por ejemplo, los estudios contables que hacen todo tipo de ingeniería, ¿no? Para zafar de montones de cosas y te muestran que ganaron mucho menos de lo que realmente ganan. Entonces vos tenés que tener un control, digo, para ir a uno de los temas que no solamente aumento de salario, jubilaciones, sino también un control real de trabajadores y consumidores, en este caso de lo que hacen las empresas de alimenticias, por ejemplo. A ver, Fabio, ¿no? Sí, pero a ver, ¿por qué pedimos aumento de salarios? Pregunto. Porque, a ver, porque no se te mundo. Los comercios, espera que quiero llegar a un punto. Los comercios lo llaman empresa, o sea, las grandes empresas no es que vivimos gracias a las grandes empresas, nada más. Hay un montón de pymes, de comercio, que también ganan y quieren trabajar y dan fuente de laburo. Ahora yo pregunto, vos, que sos un representante nuestro, de partido quien sea, porque cuando hablan de la casta, recién hablaste de Milei, es lo mismo que ustedes, que en realidad para sacar un proyecto tienen de Milei y de Esper, vas a tener que transar para que te apoyen la ley, si no, no te la van a votar nunca. Y hace años que estás. Pero quiero decir nosotros impulsamos muchos proyectos que gracias a la movilización popular se han llevado adelante. Que yo no puedo laburar como no podemos laburar los comerciantes, que está bien que hagan una marcha popular, pero no que te corten y le corten la vida al trabajador. ¿Vos qué querés justificar? ¿Un salario de 30.000 pesos? No, yo no quiero justificar, yo quiero decir, ¿por qué las empresas, nosotros, los comerciantes, tenemos que aumentar los precios y aumentar los salarios? Porque los que manejan la economía, los gobiernos que gobiernan y los cómplices que son los que acompañan. Pero vos tenés una confusión. La confusión. Los que realmente gobiernan, son esos grandes grupos empresarios. Fíjate, las principales 500 empresas, pero son la mayor parte del Producto Bruto Interno, las grandes empresas de las cuales esas grandes multinacionales son las que dominan el país, los grandes bancos. Si son los grandes empresarios, porque cuando vos ¿quién hizo la fuga de capitales? Lo dijo Macri. Cuando vos llegas a ser presidente. No, pero escuchá. ¿Qué vas a decir? Van a decir los empresarios. Los grandes bancos son... Hay un sistema, pero... El cuento del huevo y la gallina, hermano. El cuento del huevo y la gallina. Vos marcás y coincido con vos. Hay 500 tipos que son los que manejan el país. Coincido con vos, ¿eh? Son los mismos tipos los cuales Alberto Fernández los llama de nombre de pila, siempre decimos. Le llama y le dice Paolo, y después en los medios es Roca. No es Paolo Roca. Ahora, lo cierto es, lo concreto. De esos 500 tipos, ¿no es más fácil? La política no puede juntarse con los 500 tipos, los 500 representantes y decir, maestro, esto tenemos que salir a sacar entre todos. Pero no tan difícil, ¿eh? Pero son intereses irreconciliables, Juan, porque fíjate, pongamos a los dueños de Desur y Edenor. Pongamos los dueños de Desur y Edenor. Pero, ahí no metemos. ¿Cómo se hace para legislar teniendo en cuenta las distintas variables que hay? Bueno, obviamente nosotros particularmente tomamos en cuenta mucho lo que viene de cada lugar, ¿no? Desde los sectores de trabajadores, gente que está peleando por distintas causas y obviamente no tiene, digamos, como vos decís, el país es muy grande
y hay causas similares, o sea, vamos al caso, por ejemplo, la pelea en Mendoza, en Chubut, contra la mega minería, por ejemplo, ahora, bueno, en Mar del Ahí Plata. está. Te hago un punto ahí, para. Sí. Porque lo trajiste vos. No, en Mar del Plata, sí. fíjate que está el tema de... Pero se de está la mintiendo mucho en ese tema. Mirá, yo creo que hay un planteo muy claro. Nosotros hicimos un proyecto para derogar toda la legislación que permite la exploración Bueno, ¿y qué petrolera en el hacemos? mar. ¿Y la inversión que va a venir del petróleo? ¿Qué hacemos? Bueno, por eso, pero digo, no hay que dejar de lado el planteo que se hizo en la audiencia pública, ¿no? Que fueron más del 95% de las personas que allí expusieron, muchos son especialistas y demás, que plantearon serios problemas, ¿no? Tanto en lo que hace a la fauna marina, que tendría consecuencias muy fuertes la forma de exploración sísmica, ¿no? Sí. Que se va a hacer allí en las aguas profundas del mar argentino, como también Sí. los riesgos de Sí. derrame, porque ha habido otras experiencias en otros lugares del mundo y demás, Sí. ¿no? Entonces me parece que hay que tener en cuenta Sí. estos planteos que se hicieron Sí. mayoritariamente, ¿no? Y apuntamos nosotros a esos planteos, a defender a distintos sectores, creo que ampliamente, ¿no? Han planteado en Mar del Plata un rechazo Nicolás. a esto, y en Sí. otras ciudades de la costa. Bueno, me parece que otro de las peleas ambientales que se están dando Bueno, muy fuerte, ¿no? ahí se ven de nuevo estas contradicciones o estas líneas extrañas, ¿no? ¿Quién fue el que puso el freno acá, digamos, políticamente también? El intendente de General Pueyrredón, de Mar del Plata, Montenegro, que salió a decir que estaba en contra de esto. Cuando históricamente... Una de las ciudades más afectadas por la por el desempleo. desocupación y el Sí. desempleo. Pero digo, cuando generalmente esto estaba en contra, de hecho, este mismo proyecto se empezó durante el macrismo. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que está sucediendo acá? Las decisiones Me en parece la que- política se toman en función de qué. Bueno, hay una demagogia muy clara de parte de Montenegro, porque la mayor parte de su fuerza política, hoy, no solamente cuando Macri impulsó con el decreto que inició este proyecto, Sí. en su momento cuando era gobierno, sino que hoy están a favor de impulsar la exploración petrolera en las aguas profundas del mar argentino. Entonces, Es que que haya planteado esto el intendente de Mar del Plata, creo que tiene que ver con una postura totalmente demagógica, porque hay una oposición mayoritaria en la población, ¿no? Entonces Claro. no quiere que la movilización, que es enorme la movilización que está habiendo, apunte Pero en contra de ¿hay algo de su la, gestión hay y en algo de contra la del política, intendente. de cuanto peor de la oposición, de decir vamos a hacer que esto estalle de alguna manera? Mirá, no sé a qué te referirás. Y no, digamos, no votar el Nosotros- presupuesto. No, mirá, o sea, nosotros, no pareciera votamos, que, nosotros pareciera no que votamos el presupuesto de este año como no votamos del año anterior, porque son Empeorar. presupuestos de ajuste que van en contra de los intereses de las mayorías. Pero Bueno. claramente, yo no te voy a votar un presupuesto que plantea un ajuste que es el que pide el Fondo Monetario Internacional. Los motivos de Juntos por el Cambio son totalmente distintos. Son distintos. Ellos tienen una interna que se les adelantó en el 2023, y quizás en lo que vos decís, ahí juegan esos intereses, porque nadie opina, porque no es así, que ellos no quieran acordar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, porque ellos son los responsables pero por eso- del yo crédito que tomó no Macri. no hablo de tu grupo políticamente en especial, pero digo, hay un sector de la oposición que está apostando al caos. Bueno, esos son los hechos, digamos. Vos ves que hay un sector de Juntos por el Cambio que permanentemente se debaten entre ellos. Es decir, no podemos Sí. hacer esto porque vamos a favorecer al gobierno y no nos En cambio- conviene para las en elecciones del cambio, 2023. Lo dicen Fabio, ellos, digamos, no Te es puedo algo hacer que... una pregunta con todo respeto. ¿Cuántos años hace que estás en política? Que Yo- ingresaste. En política milito desde que tengo 13 años, 14 Ok, años. ¿laburaste alguna vez? Montones de veces. ¿En qué laburaste? De todo. Laburé en bodega, laburé de Y call desde center, que sos laburé de legislador, vendedor, laburé de desde que todo. sos De todo legislador, tipo. o sea, está bien. Yo tengo una pregunta. No, te digo porque no tenía ni Pero idea. está bien, no. No tenés ni te- idea. pero Hablás yo te- cualquier cosa. yo te- Fíjate, vos conocés pero a mi ¿sabes compañero una Alejandro cosa? Vilca, que Tenés es obrero razón, de la hablo recolección y cualquier sacó el cosa. Te voy a tirar un 25% de los título. votos en Jujuy. Te voy a tirar un Y título. decís Mírame, cualquier del caño, porque cosa. hablo cualquier Y cosa. decís Yo soy cualquier ciudadano. cosa. Me podía haber metido en política. ¿Sabés por qué no me meto? Porque Pero no quiero yo hago transar. política desde Y la te clase voy a, vos haces trabajadora. política, pero te voy a decir No tengo algo, nada porque vos que ver sos con un los representante de los ciudadanos. Yo soy... Me mirá, cago en los pobres, porque yo vengo de ese lugar. Y a mí no me dieron nunca planes, yo salí laburando. Y a mí nadie me dio una mano. Me cago en los pobres, porque los generaron todos los políticos. Yo no Desde la generé ningún democracia, pobre. desde Así la que- democracia así hasta que mirá, ahora, mirá, la generaron. nosotros Primero, estamos no, con los porque me con los ofendiste. sectores más humildes. Me ofendiste más humildes. como ciudadano. Yo En no soy un Guernica, partucho. en Guernica estuvimos nosotros. Yo no soy un con esa partucho. gente, Querido, con esa gente yo soy estuvimos- ciudadano. No, pero
Entonces, a mí no me hables como un pan, porque te hablé con respeto y te quiero hacer una comunicación. A mí me invitaron acá al programa, El pero Fabio, no y para a mí que vos me también me vengas a invitaron, ofender. a mí me invitan como ciudadano. Mirá, Fabio, mi pará. compañero Alejandro Vilca, obrero de la Pero recolección qué de residuos. compañero. Bueno, no te pará. importa Qué vos porque no compañero. sabés que hay trabajadores que hacen política, Este país porque a vos no está te entra en la todo cabeza por que haya Fabio, trabajadores que pará. hagan política. Central me parece la discusión de en qué lugar tiene que estar la energía. Sí, por supuesto, por eso te decía recién. O sea, creo que no puede haber un lucro capitalista detrás de algo tan básico como es la electricidad o el gas. Para nosotros tiene que ser algo que esté en manos de los trabajadores, donde no haya esa ganancia y que obviamente una tarifa accesible, un servicio de calidad y que la inversión, al estar controlada por los trabajadores, porque acá no se le exige nada, vos le das subsidio millonario, no invierten nada, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Saquearte los bolsillos con tarifazos, pero que después tampoco soluciona ni funciona, ¿no? Pero me refiero a esto si vos ¿Y pensás, quién está si vos pensás, capacitado? es más general. Son las mismas políticas que se vinieron aplicando desde hace décadas, como el endeudamiento, como la fuga de capitales. La política, las políticas en las que todos están de acuerdo, seguir por el mismo camino, inclusive los expertos, los Milei, todos están de acuerdo con lo mismo, pagarle al Fondo Monetario. Fíjate, todos están diciendo, las consultoras, que el año 2022 la inflación va a estar más o menos en el 50-55%, o más algunas, y que los salarios, las jubilaciones van a volver a perder. El salario Entonces no recién el salario estamos... pierde dinero que estamos viendo. Este es el lanzamiento, esto lo armó Borel y los chicos de arte. Mira, es el lanzamiento de la tira de asado. Es la tira pensé de que era el asado. James West de No, es el infinito y más James allá. Webb. Es la tira de asado que no para. ¿Qué hace la política, Subió. por ejemplo, para... El dato subió 15,9% en diciembre, o sea, el mes además que el gobierno le puso especial énfasis porque el asado no podía faltar, subió 15,9% y 67% en el año. Estamos hablando de un consumo cultural de la Argentina que además tenía freno a las exportaciones y tenía los planes no era carne para todos, pero este programa para tener los cortes más baratos parrilleros. O sea, ¿hay realmente un problema en el control de los precios con las Hay un empresas problema privadas? de desconfianza, yo creo que hay un problema de desconfianza con los que gobiernan, que dan órdenes, no se cumplen y no hacen nada tampoco porque saben que todo esto ya es incontrolable. Mi pedido como ciudadano a toda la dirigencia política, desde Del Caño hasta este gobierno, pasando por Macri, pasando por todo, porque la verdad que a mí ya ir a votar y que me estafen. Sí. En algún punto coincido con Del Caño, que ya quiere que los trabajadores lo manejen, porque yo también quiero gobernar, ¿viste? Los políticos que son cráneos no lo solucionaron. Sí, sí. Cuando era chico vino Alfonsín, privatizamos con Menem, porque el Estado no podía manejar los ferrocarriles, las empresas de luz, de teléfono. Ahora hay que estatizar. Ahora yo digo, ¿están capacitados los trabajadores? Bueno, Porque, es una por ejemplo, discúlpame, tenemos Malena Massa. ¿Qué hacen ahí? No, bueno. No, pero pará, pero ¿qué es ingeniera? ¿Pero qué es ingeniera? Ahora frenamos. Yo coincido con Del Caño, Pero están pará, capacitados los trabajadores No para... solamente están capacitados los trabajadores, Vamos, sino que todavía. no tienen el interés que tienen los grandes empresarios. Porque, a ver, si vos haces una sociedad entre los trabajadores y los usuarios, bueno, vas a pensar una planificación racional en función del interés de la gente que necesita la luz, que necesita una tarifa accesible y no de cómo se llenan los bolsillos, lo mismo de siempre. Mirá, hacemos un punto y seguimos recorriendo. Nosotros hace tiempo venimos insistiendo con que obviamente tiene que haber un cambio a fondo, pero por ahí no es el mismo planteo que se hace, digamos, desde el sector del gobierno. Nuestro planteo es que, a ver, los jueces tienen que ser electos de manera directa por el sufragio universal, tienen que ser revocables, tienen que tener un salario similar al de un trabajador. No sé si el sistema sería muy el privilegio que un juez existe haciendo hoy, campaña, no. que existe hoy, sería- que no, existe hoy sería- un privilegio enorme. Bueno, y que tenga una mirada popular de la justicia. Me parece que Pero fíjate, eso es un pero mirá, cambio importante pero a ver, que la debería justicia darse. recién Gonzalo explicaba cómo la justicia busca vericuetos y en realidad también son las Favoreciendo empresas, las empresas. busca vericuetos que la justicia termina
mirando, porque el juez puede mirar la biblioteca de un lado o del otro siempre. Bueno, por eso te digo, me parece Siempre, pero que... siempre falla en contra de la gente. Y sí, bueno, por eso te digo, me parece que O sea, el mismo que va a ser mucho más, a ver, desde mi punto de vista, va a ser mucho más democrático si hay una elección directa, si es revocable el mandato de ese juez, Pero ¿te parece si hay que- juicios por jurado con una mirada popular de la justicia, me parece obviamente Bueno, que eso sería pero todo- diferente, más democrático. Ahora, Nicolás. obviamente en los estrechos marcos de este régimen social, lo que dice Juan Cruz es así, los jueces, el entramado entre la justicia, el poder político y el Ahora, poder ¿cuándo fue la última empresario es reforma enorme. que tuvo la justicia? Pregunto, ¿eh? Bueno, 24. a ver, hay un proyecto de reforma de la justicia que está trabado en el Congreso desde hace año y medio ya. Pero año y la medio. última, Uno de la los última, primeros porque planteos de Alberto desde Fernández. que yo tengo uso de razón, si se hacen cumplir las leyes, pero después se crean, obviamente, todos esos vericuetos. Es que pero que también hubo después una agarran reforma, todo eso y pero salen retomemos todos. el último mes, hubo una reforma al Consejo de la Magistratura que ahora se echó por tierra también por orden de la justicia para que el jefe de la Corte quede ahora a cargo también del Consejo de la Magistratura. Hay evidentemente, como dice Nicolás, una mirada de la justicia que pareciera no solamente ser un poder, sino querer ser el poder de la Argentina. Ahora, ¿es necesario, Nicolás, una reforma? ¿Hay voluntad de discutir o son tan distintos los planteos que tienen ustedes respecto del gobierno que no se puede hablar de reforma judicial? No, por eso digo, a ver, no tiene nada que ver el planteo que está haciendo el gobierno, porque fíjate, el gobierno actual, Claro, pero el yo gobierno iba a de decir, Macri utilizan pero la te voy a justicia, explicar, claro. la justicia Te voy a se acomoda al explicar, poder de claro, turno. no, pero claro, pero Me por eso, parece a ver, que ahí está la tenés... discusión que plantea el gobierno, que es la del lawfare, y está bien, existe el lawfare, existe, pero es una discusión siempre corporativa. No estamos hablando de una reforma judicial para encontrar el asesino de este taxista, o para que el que robó una moto Más o menos, se quede preso. más o menos, por porque eso. el primer proyecto lo que tenía era crear nuevos fueros federales, que son los que investigan narcotráfico, lavado de dinero, y eso son las grandes mafias que hay en la Argentina. Y eso no se está tocando. Y los jueces de Comodoro Pi son los que hacen eso, que son los que, como dice Nicolás, están con un gobierno, están con el otro, no cambian nunca, no pagan impuestos a las ganancias. Digamos, los grandes privilegiados de este sistema, la verdad que se puede ver que Ahora, no me Gonzalo, ¿la política tiene ganas de enfrentar a la justicia? A ver, ¿O hay que enfrentarla o hay que trabajar con la justicia? no, yo creo que hay que trabajar con la justicia, con otros parámetros de calidad institucional. Sin lugar a duda, el mejor sistema que conocemos es el sistema republicano que garantiza la independencia de los poderes. Lo que se planteaba recién, decir, hay una justicia acomodaticia respecto al poder de turno siempre en la Argentina, no está bueno que pase. Todos quisiéramos una justicia independiente. Y en definitiva, eso se construye, me parece que con una enorme Claro, pero voluntad política. Lo que yo siento que pasa, Gonzalo, es que, por ejemplo, hay sector de la oposición, ¿qué es lo que habla? El sector de la oposición que está más cercano al calor del poder, ¿no? El que puede ser alternancia. Dice, no, bueno, pará, yo no me meto en contra de la reforma judicial, porque después cuando yo esté sentado, la voy a querer de mi lado la justicia. Claro. Entonces, lo dejo que funcione. Pero después cuando te juegan en contra, pasa, yo coincido con esto, a ver, la reforma, la justicia es un partido político. Es la mirada que yo tengo. Mirá. Funciona como partido político, el partido judicial. Mirá, Tal Juan. por un shopping, todo lo que eso funciona. Mirá lo que pasó con la mesa judicial del macrismo, o sea, y lo que se vio con esto de la Gestapo sindical, un escándalo, o sea, el gobierno con los jueces, lo dijo el ministro, está bien, el Pata Medina, ya sabemos quién es, ahora, las campañas que se hicieron sobre otros dirigentes sindicales, con los cuales nosotros no comulgamos en sus ideas, en sus planteos, pero es un escándalo que se haya hecho esto, digamos, ¿no? Entonces, para desprestigiar, me parece que ahí te muestra cómo se utiliza de parte del poder político la justicia y esa connivencia. Entonces, si vos no avanzás en una democratización a fondo, ahora, Pero hay una discusión, a ver, insisto, es cierto, porque del otro lado... recién lo señalaba cuando marcaba él el tema de la connivencia de la policía con las grandes mafias, con el gran delito. Digo, ahí también cuando se desarrollan situaciones como las que vimos hoy, de fuertes crisis, ¿no? Donde hay cada vez más sectores que quedan vulnerables a merced de estas grandes mafias, ¿no? Y yo creo que ahí hay que apuntar, ¿no? Primero, contra esas grandes mafias hay que ir a fondo. Y segundo, me parece que la situación de vulnerabilidad, fíjate lo que pasa, te doy el ejemplo de Rosario, que cuando charlaba con muchos jóvenes me comentaban, mira, en mi barrio vos ganás más siendo soldadito de los narcos que en una metalúrgica.
¿no? Entonces, digo, y esos pibes, esas pibas que no les queda otra salida, ¿no? Porque muchas veces no consiguen ningún empleo. Bueno, están a merced del narcotráfico, ¿no? De las mafias, todo. ¿Quién se Entonces, tendría que encargar de me eso? parece que hay que De ir a fondo, solucionarlo. a fondo con eso. Me parece que hay que encararlo por ese lado, porque Sí, ahí está perfecto. el gran delito. Sin duda. Nicolás, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a Fabio ustedes. también, gracias.